Hola a todos, a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos con un perfume que estoy segura que muchos y muchas de vosotros habéis probado, conocéis, porque además, aparte de que sea un perfume clásico, está en todas las perfumerías presentes, está ahí entre su demás colección de los distintos Poison. En este caso es el Poison, el primer Poison de 1945, esta versión en Eau de Toilette. Aquí la tenemos, este es además en 30 mililitros. Aquí vemos su cajita y la forma clásica de los Poison en un formato además súper potente, parece igual una ciruela madura tremenda, ¿verdad que sí? Y anda que no ha llovido tiempo, desde 1985 hasta el último Poison Girl Unexpected de 2018. Fijaros, y anda que no han salido perfumes de Poison entre medias, ¿verdad? Yo creo que los Poison además tienen una potencia, una característica, aunque tenemos Poison que son más fresquitos, desde Poison Girl más fresco, más juvenil, a otros Poison que además, digamos que si hay algo que los caracteriza es una potencia. Son perfumes de una calidad tremenda, pero de los que te los pones y te van a oler, porque son potentes, son tremendos, tienen cuerpo, tienen sensualidad y son muy especiales. Aquí tenemos un Poison que podríamos decir que es maduro, porque es de los primeros Poison y sí, es vintage. Sé que está reformulado. ¿Cómo es el primero? Ni idea. Yo al menos no lo he probado. Si alguien lo ha probado los dos, nos puede contar cuáles son esas diferencias que notáis olfativamente. Yo como no lo he probado, no lo puedo decir. Es verdad que con las reformulaciones pueden ser por los precios, pueden ser problemas con los aceites esenciales, porque se han ido cambiando. Hay aceites esenciales que se han prohibido, ya sean animales o por alérgenos, que han tenido que crear ya su versión sintética, y eso deriva en que los perfumes tengan que ser reformulados. También puede ser por una actualización, que vean que realmente el perfume con ese aroma se ha quedado demasiado anticuado, lo retocan y le tocan un par de notas y lo hacen un poquito más actual. No sé cuál es el caso de este Poison, pero son cosas irremediables para nosotros. Es una pena sobre todo para aquellos que conocen el antiguo y realmente son unos fans o enamorados de lo que era la versión antigua. Pero esta es la que tenemos. Es verdad, os digo, que es un perfume para probar en varios días, darle más de una oportunidad. Porque yo cuando me lo pongo el primer día, lo siento tan potente que realmente cuesta adecuarse el primer momento a él. Muy potente, también una salida de aromas que en el olfato se me hizo un poco mogollón, costaba realmente destacar unas notas que otras. Se nota que tiene una composición muy grande de aromas, y en ese primer momento yo creo que aparte de tener que dejar pasar ese inicio que es muy potente, merece la pena probarlo un siguiente día. Te haya gustado o no, dale otro día para probar otra vez, para sentir otra vez sus notas. La siguiente vez que lo probé, ya sí empecé a notar un poquito más. Pude notar ya diferentes sensaciones con el perfume. Tengo que decir que me da la sensación de tener una base de identidad muy parecida a lo que fue uno de los primeros Miss Dior. Estuve probando además una versión vintage, muy vintage, del primer Miss Dior, que parecía tener una igualdad en esa salida, que es un aroma que noto en los perfumes antiguos, que está ahí presente en el Miss Dior y en este perfume. ¿Cuál es? No lo sé, porque realmente son dos perfumes con una composición muy grande de aromas. Y este le pasa eso. No es desagradable, no es mala, pero sí es de esos perfumes que cuando los hueles notas que son perfumes de hace unos cuantos años, unas décadas atrás. Bien. Luego notas que es un perfume con una carga frutal grande, sobre todo vamos a notar aquí las bayas rojas y sobre todo una importante carga de lo que es la ciruela.
es una fruta que me gusta mucho, pero es una fruta que da mucho cuerpo a los perfumes que la contienen. Lo hemos visto, lo vemos, por ejemplo, en el perfume de Decadence o en el actual de Kenzo World Intense. Es una fruta que donde está presente da un cuerpo muy potente. Luego, pues en cuanto a la carga floral, también es grande. Y vamos a tener, por ejemplo, notas que igualmente son características y que tienen una potencia especial, ya sea como la rosa o el nardo. El nardo está hoy en día muy actual en los perfumes. Empieza a usarse mucho más y está presente en este perfume. Pero dentro de la gran composición de este perfume, no puedo decir que destaque más uno que otro, es más, apostaría más porque es una nota predominante la ciruela dentro de este perfume y esas bayas rojas dentro de esa parte frutal y que le acompañan, dan texturas, dan color al perfume, las notas florales. Pero es que tiene muchas. Y yo estoy segura que incluso tiene más de las que nos cuentan, porque los perfumes no nos revelan todas sus notas para que no sean inmediatamente copiados. Entonces seguro que tiene incluso más. Es un perfume que es muy bueno. Es verdad que si yo tuviera que elegir un perfume vintage, un perfume clásico, por encima, yo sigo prefiriendo la Dolce Vita por encima de este perfume. Pero aquellas personas que tienen pasión por ese tipo de perfumes, este les va a gustar. Tiene un toque de almizcle, pero es un toque de almizcle en el fondo que no me da esa sensación extraña como tiene otros perfumes vintage cuando tienen demasiado almizcle, como pasa con Boucheron o algunos de estos, sino que este resulta todo muy agradable. O sea, es un perfume potente, con mucho cuerpo, eso estad atentos porque hay perfumes, quizás si quieres algo más ligero me iría a las versiones actuales, pero este primer Poison, aún siendo Eau de Toilette, tiene una potencia y un cuerpo impresionante. Entonces, bueno, ya luego dependerá de cuánto os gusten este tipo de perfumes. Y yo creo desde luego que es un perfume para ocasiones especiales, totalmente, para buscar una ocasión especial en el que este Poison va a destacar. Si os nubla un poquito la mente la potencia de un perfume así, dejadlo para momentos en los que son también pues ocasiones al aire libre, que un poquito de frescor también de momento invernal o así, que os refresca un poquito más para que no se os suba a la cabeza, porque entiendo que este tipo de perfumes es muy potente. En cuanto a su duración, es de los que dices, parece mentira, estamos hablando de un Eau de Toilette, pero con una calidad fantástica, como no se hacen hoy los perfumes, en el que tienes un Eau de Toilette que te dura 7-8 horas, fantásticamente, con un fondo mucho más agradable, porque el fondo una vez que se suaviza, pero sigue ahí presente, es de esos perfumes que póntelo que te aguanta horas, y de esos perfumes que tiene una estela, una proyección a tu alrededor, que las personas que tienes a tu alrededor te van a oler. Me encantaría saber vuestra opinión, porque es un perfume, pues eso, yo lo noto que tiene una potencia considerable, y sé que habrá personas que lo mismo les guste mucho como que no les guste nada. Lo bueno que tiene Poison es que después salen los Hypnotic, los Poison Hypnotic, los Poison Girl, los Poison Tal, los Pure Poison, o sea, tenemos versiones de todo tipo. Ojalá tengamos oportunidad en el canal de ir viéndolos más detenidamente cada uno y distintas versiones para poder así opinar de ellos. Pero por supuesto me encantaría saber vuestra opinión, porque es un clásico, pero que se vende mucho aún hoy en día y me interesa. Es muy bueno, eso está claro. Pero hay que saber la opinión de todas, así que ponedmelo ahí. Os cuento ahora más sobre el perfume. Es de la familia Oriental Floral, del año 1985. Sus notas de salida son el cilantro, la ciruela, bayas silvestres, anís, palo de rosa de Brasil. Sus notas de corazón el clavel, jazmín, flor de naranjo africano, nardos o poponaco, canela, incienso, rosa y miel blanca.
Sus notas de fondo son el vetiver, el almizcle, el sándalo, el cedro de Virginia, el ámbar, la vainilla y el heliotropo. Tengo que decir que sobre todo el fondo de este perfume me encanta. Cuando ya han pasado un par de horas empiezas a notar ahí esas notas ya de medio fin del perfume y es muy agradable. Se queda una textura riquísima en el perfume y desde luego es un perfume elegante, pero no sé, potente, elegante. Me cuesta describirlo, pero es desde luego un perfume fantástico. Bueno amigos, gracias por estar conmigo en este perfume, que poco a poco vamos descubriendo más tanto de perfumes actuales como de perfumes anteriores. Y bueno, cualquier cosita me lo dejáis abajo en los comentarios del vídeo. Un beso enorme a todos, hasta pronto.